La muerte suele llegar en silencio, o eso creemos. Pero, ¿qué ocurre cuando el silencio se rompe con el sonido de un teléfono? En diversas partes del mundo han documentado sucesos inexplicables, personas que reciben llamadas desde el más allá, como susurrando que la vida continúa después de la muerte. Historias sorprendentes han salido a la luz, desde Francia a España y de Argentina a los Estados Unidos, que desafían toda lógica. Hoy, prepárate para sumergirte en casos reales de llamadas de ultratumba, con un tono envolvente y tétrico. Así que pon toda tu atención, porque quizás tu nombre será el próximo en sonar por el auricular. Frontera irreal. Misterios sin resolver. En la mañana del 15 de agosto de 1992, en la ciudad de Nancy, Francia, se vivió un episodio que los medios describieron como increíble. Una joven madre llamada Catherine Clement, de 26 años, corrió hacia la policía para contarles la historia más sorprendente. Ella había entrado en pánico porque su hija Laura, de 7 años, estaba hundiéndose boca abajo en la piscina de su casa. Mientras Catherine luchaba para sacarle el agua de sus pulmones sin vida, sacó su teléfono y marcó al 191, el servicio de emergencias. Pero lo que sucedió después fue aún más asombroso. Del otro lado de la línea contestó una operadora que sonaba extraordinariamente calmada y segura. La voz, con toda la calma, le dictó instrucciones precisas para realizar la reanimación y sacarle el agua de los pulmones a Laura. Cómo practicarle compresiones, y mientras esto le decía: respira profundamente. A los pocos minutos, la niña tosió, abrió los ojos y comenzó a respirar de nuevo. Catherine, aún aturdida, tomó nota del nombre de la operadora antes que le colgara: Marie Boissard. Miró el reloj y eran exactamente las 11:20 de la mañana. Aún en shock, mencionó a la policía el nombre de Marie Boissard. Al día siguiente, el capitán Roger Genestar averiguó quién era esta mujer. Marie Boissard había muerto en un accidente automovilístico el 14 de agosto de 1992, justo el día anterior. Y sorprendentemente, en el mismo instante de la llamada, la operadora real había salido unos minutos a tomar un café fuera de la estación. La grabación oficial de la emergencia dejó a todos atónitos y boquiabiertos. En la cinta solo se oía la voz de Catherine hablando al teléfono, sin respuesta alguna de la operadora, como si Mario hubiese llamado desde el otro lado solo para salvar a la niña. España, 2005. En el pintoresco pueblo de Padul, en Granada, otro incidente ocurrió que mezcla la fe y el misterio. Una familia gitana asegura que su madre difunta se comunicaba con ellos a través de sus teléfonos móviles. La protagonista, Filomena Gómez, fallecida de cáncer a los 55 años, llena de vitalidad hasta el final, sus hijas comenzaron a notar algo extraño. Cada vez que grababan cualquier sonido en sus celulares, al reproducirlo, escuchaban una voz débil llamando: Pili, la cruz. Las hijas, especialmente Adela, conocida como Pili, estaban aterrorizadas porque su madre moribunda solo repetía la palabra la cruz. En su tradición gitana existe la creencia de que la cruz del ataúd debe retirarse antes de cerrar la tumba. Filomena le suplicaba en un susurro metálico que le quitaran la cruz de su féretro, pues sentía algo raro que le inquietaba. La familia
llevó el caso hasta un juzgado. Escucharon con incredulidad las grabaciones donde efectivamente se oyó una voz lejana: Billy, Billy, la cruz. Una voz casi quebrada, como atrapada entre dos mundos, entre dos espacios, entre dos tiempos. El juez no autorizó la exhumación, pero el caso saltó a los medios. Incluso la agencia EFE destacó la historia, y en un instante las voces del abuelo y del tío, ambos enterrados con ellas, se unieron con el teléfono con el mismo mensaje críptico. Y de Europa vamos a Sudamérica, Argentina, año 2000. El protagonista, Oscar "El Negro" González de Oro, famoso locutor radial y televisivo, relata en una entrevista cómo una llamada telefónica desde el más allá le salvó la vida. Oscar manejaba su camioneta a 140 kilómetros por hora por la autopista Panamericana. Iba camino a la casa de sus padres. Había finalizado un largo turno de noche, así que somnoliento tomó el camino y eventualmente dormitaba peligrosamente cuando, de pronto, al tomar una curva, su celular sonó muy fuertemente. Él despertó de golpe con su corazón a 1000. Alcanzó a frenar antes de estrellarse con la banqueta. Segundos después, un patrullero se detuvo a su lado. Cuando lo reconoció, le dijo: "Negro, ¿te encuentras bien?". Sin saber que momentos antes Oscar había estado a punto de salirse de la ruta. Temblando aún, Oscar revisó su teléfono. Vio que la última llamada entrante había llegado de Pinamar. Ese era el domicilio de su madre, quien había fallecido el 8 de diciembre de 1999, justo un año antes. Extrañado y aterrorizado, llamó a su hermano y a su hermana, pero nadie contestaba. Llamó al mismo número y nuevamente nadie contestó. Solo en la oscuridad comprendió entonces lo imposible. Su madre había marcado su número desde el más allá para salvarle la vida. Guardó el teléfono y dijo: "Gracias, vieja. Me despertaste y me salvaste la vida". Estados Unidos, 2008. Las 35 llamadas de Charles Peck. Finalmente nos trasladamos a Los Ángeles, California, en donde en septiembre del 2008 se presentó el caso Charles E. Peck. Pasó de la crónica roja a leyenda paranormal. Aquel 12 de septiembre chocaron 2 trenes en Chatsworth, dejando 25 muertos. Entre ellos estaba Charles Peck, de 49 años, que había viajado para una entrevista de trabajo. Los equipos de rescate tardaron horas en encontrar su cuerpo en los escombros del accidente. Pero durante esas horas se produjo un fenómeno escalofriante. El celular de Peck marcó automáticamente 35 llamadas telefónicas a familiares cercanos: su hijo, su hermano, su hermanastra, su hermana y su prometida. Durante 11 horas después del choque, cuando contestaban, solo se oía estática, y al devolver la llamada, la línea iba directo al buzón de voz. La policía rastreó la señal hasta los vagones del tren y minutos después apareció el cadáver de Charles. Concluyeron entonces que Charles había muerto por el impacto. Sin embargo, su teléfono seguía llamando a sus seres queridos. Nunca recuperaron ese celular. Con cada timbre imaginario, la familia pensó que quizás él aún estaba vivo, que pedía auxilio, quizás desde el infierno del hierro retorcido. Las misteriosas llamadas finalizaron justo una hora antes de que hallaran el cuerpo de Charles. Lo cierto es que debes estar pensando que estos relatos parecen guiones de películas de ciencia ficción.
pero fueron contados por testigos confiables y documentados por los medios. Voces familiares en la emergencia, teléfonos que llaman sin operador humano, casualidades técnicas, para muchos son mensajes del más allá. Expertos en fenómenos paranormales aseguran que la muerte no es el final, sino una transición. Quizás quienes se van no quedan del todo en el otro mundo. Pero este fenómeno no solo se ha manifestado en llamadas telefónicas. Existe un campo de investigación conocido como psicofonías o transcomunicación instrumental, en el que voces y mensajes inexplicables aparecen registrados en grabadoras, radios o incluso en televisores. Desde mediados del siglo XX, investigadores como Friedrich Jürgenson y Konstantin Raudaev aseguran haber captado voces de personas fallecidas intentando comunicarse desde el más allá. En muchos casos, las grabaciones muestran respuestas coherentes a preguntas directas, como si alguien invisible estuviera al otro lado de la línea, pero utilizando la tecnología como un puente de comunicación. Estos registros han sido debatidos, estudiados, obviamente cuestionados, pero hasta el día de hoy siguen sin una explicación definitiva, conectando de manera inquietante con las llamadas misteriosas de los muertos. Pero por ahora, abandonemos la realidad por un momento y escucha la siguiente historia, que dice así. Sofía siempre había sido escéptica con el tema paranormal, hasta que su mundo cambió en un viernes 13. Periodista de sucesos urbanos, había cubierto historias de fantasmas, ovnis y llamadas inexplicables. Aquella semana preparaba un reportaje sobre los casos de llamadas de ultratumba para el canal. Leía sobre Catherine, Oscar y Charles mientras tomaba un café en la mañana. Esa misma noche, después de grabar su nota, Sofía decidió revisar los audios. Cerró la computadora y contestó otra llamada importante. Su madre, fallecida hacía un año en un accidente cuya voz aún extrañaba, al descolgar el teléfono, solo devolvía silencio. Un escalofrío le recorrió la nuca. Recordó las historias del programa. ¿Y si no es un mal funcionamiento? ¿Y si detrás del silencio hay algo más? Paula, su vecina, la encontró al día siguiente temblando. Sofía contaba que el celular de su madre había sonado a las 3:14 de la mañana. Solo escuché estática y un eco lejano, le contó a Paula. Esta misma, que era una aficionada del tema paranormal, le sugirió que hicieran una grabación, diciéndole: quizás se manifieste en una psicofonía. Movida por una intuición repentina, Sofía apretó grabar en su teléfono y esperó en la oscuridad. A medianoche, el horno de su hogar comenzó a sonar. Era el ring ring del celular de su madre una vez más. Sofía contestó sin pensarlo 2 veces. Al otro lado, una voz áspera, casi apagada, murmuró: La cruz, la cruz. El eco la golpeó. Era la misma frase del caso de Padul. Como hipnotizada, Sofía susurró al aire: ¿Billy? Hija, ¿quién habla? El teléfono emitió un extraño ruido blanco y colgó. Sofía lo sostuvo con fuerza, preguntándose si era su mente que estaba enloqueciendo. Las siguientes noches trajeron nuevos llamados. A veces una mujer en francés decía: la radio. Entrecortadamente entendía que la frase decía: enciende la radio, como si le diera instrucciones de salvamento. Sofía revisó sus apuntes. Eso se parecía a la voz de Marie que salvó a Laura. Con el corazón latiendo, corrió al cuarto de su hija adolescente, Clara, dormida tranquilamente boca abajo en la cama.
Temblorosa siguió las instrucciones que imaginó entre la estática. Al instante, Clara tosió y despertó asustada. Sofía abrazó a su hija y pensó si había funcionado. ¿Realmente había escuchado la voz de la operadora francesa? Un día, mientras conducía al trabajo, sonó su propio celular. La pantalla mostraba solo ceros. Al contestar, una voz nasal dijo su nombre: Sofía. Un zumbido incesante y luego un silencio. El número coincidía con un prefijo antiguo, recordándole las llamadas de Peck. Enojada colgó y se dijo a sí misma: no puedo seguir así. Sin embargo, en su mente resonaba el consejo de un experto: las llamadas suelen ocurrir cuando estamos relajados o dormidos o en momentos significativos. Todo parecía confabularse. Mientras Sofía investigaba, una extraña coincidencia la dominó. Los horarios de las llamadas correspondían con fechas señaladas. El 14 de agosto, el día en que murió Marie. El 8 de diciembre, aniversario del accidente de su madre en 1999. El día de San Francisco de Asís, patrón de la radio, en honor a Oscar. El 12 de septiembre, aniversario del choque del tren en 2008. Cada mensaje del teléfono se ligaba a un evento trágico que ella conocía. Era como si alguien o algo estuviese hilando esos hilos invisibles en el tiempo. Al borde de la locura, Sofía reunió en su pequeña sala todas las grabadoras, teléfonos y cuadernos, y allí en la penumbra intentó comunicarse con ellos. Si pueden oírme, susurró con un nudo en la garganta. Quiero entender. El ambiente olía lo que todas las casas huelen. Pero de un momento a otro, al marcar la 1:30 de la mañana, el aire se heló y el celular de la mesa sonó de nuevo. Sofía contuvo el aliento. Contestó con su mano temblorosa. Detrás, la voz de una mujer ronca susurró al fin claramente: Los números están conectados, todos ellos. Y luego un ruido final y el golpeteo rítmico de algo que cayó, como una cruz cayendo. Se cortó la llamada y en el teléfono quedó grabado un último silencio, pesado, como un epitafio. Sofía interpretó lo que escuchó. Los números están conectados. Los códigos de cada caso, cada llamada, parecían indicar algo. Quizás que estas coincidencias no eran coincidencias. ¿Acaso las víctimas elegían informar algo o pedir ayuda? Tal vez intentaban revelar el misterio que la rodeaba. Un crujido seco hizo que Sofía saltara. Y era su hija Clara, sonriendo y sosteniendo un pequeño crucifijo que cayó de la pared. Mamá se cayó solo. Sofía comprendió que el mensaje era claro: la cruz. Cerró los ojos, asimilando cada palabra. Pero en la cinta no había nada más, salvo su respiración entrecortada. El silencio se hizo absoluto. Sofía supo que por ahora había aprendido suficiente. Al día siguiente decidió publicar su historia, no como un episodio más, sino como una serie de interrogatorios que el público se podía hacer mientras leía su historia. Llamadas o coincidencias, fenómenos paranormales o errores de la tecnología. Quizá nunca sabremos con certeza. En su informe final, Sofía concluye: la línea que separa la vida de la muerte es delgada. Quizá a veces solo necesitamos escuchar con el corazón abierto. ¿Y tú? ¿Crees en estas historias?
¿Contestarías si tu teléfono suena una noche al cruzar al otro lado de la línea? ¿Sigue ahí ese silencio? ¿O quizás estás esperando escuchar tu nombre? Hoy termina aquí nuestra misteriosa travesía entre la realidad y la ficción. Deja tu comentario. ¿Alguna vez contestaste una llamada extraña? ¿Crees en el más allá? Aquí en Frontera Irreal te decimos: mantén tu mente abierta y recuerda que la próxima llamada podría venir de alguien muy cercano que ya se fue.